Paz y bien, señoritas, buenos días. El día de hoy, pónganme. El día de hoy vamos a terminar con todos estos temas de dinámica, porque hemos estado viendo, según yo, 4 temas de dinámica. Estática, o sea, diagrama de cuerpo libre y todo lo que es estática, que son 2 temas. Dinámica, que es el tercer tema. Y ahora entraremos con el cuarto, que es fricción. Ahora, ¿qué sucede con esto de fricción? Para entender fricción, hay que entender un poco que muchos de los problemas que hemos estado trabajando día a día son problemas, pues, bien ideales. Le ponemos entre comillas ideales porque son problemas que definitivamente no vamos a ver en el mundo real. Son problemas que los vemos más, ¿cómo explicarlo? Lo vemos más en libros. Es un problema de libro. Normalmente le decimos así, es un problema de libro, ¿no? Pero si queremos hacer los problemas un poco más reales, debemos trabajar como la naturaleza realmente trabaja. Y entonces yo les puedo preguntar ahorita, ¿qué es lo que podemos ver aquí en la siguiente imagen? Meteorito. Es un meteorito, profe. Ya. ¿Por qué está en llamas? Que se está desintegrando Teniendo con la presión que una está velocidad muy rápida. Una velocidad rápida, porque se está expandiendo por la fuerza, señorita Iglesias. Señorita Iglesias ha entendido que todo es por la fuerza, lo cual es bueno, en realidad. Todo es por la fuerza, profe. Ya. ¿Quién me escucha? Ya. Bien, vamos a terminar de explicar un tema y les apuesto que van a tener una respuesta un poco más concreta. Muy bien. Antes de empezar, la conversación que estamos trabajando es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. En otras palabras, vamos a ver un montón de ejemplos y a partir de los ejemplos nosotros vamos a desarrollar nuestros propios conceptos de la naturaleza. Como ya saben, yo nunca les estoy lanzando ecuaciones por lanzar, sino que intento que construyan un poco su concepto antes para que tenga un poco más de sentido. El propósito del día de hoy es reflexionar y explicar los conceptos de fricción. No debí poner rozamiento, debí poner fricción. Bueno, de fricción y sus implicancias en nuestra vida diaria. Porque vamos a ver qué tan importante es la fricción en todo lo que hacemos. Literal, todo lo que hacemos es fricción. Pero antes de empezar, como todas las veces que yo comienzo un tema, que el profe comienza un tema, es que la física está en todas partes. La física está en cada momento de nuestra vida, aunque no lo creas. ¿Sí? Así que yo quiero que me respondan qué es lo que podemos ver en la siguiente animación. 2 personas patinando en una pista de hielo. Específico. 2 personas patinando en una pista de hielo, profesor. Ya. Pregunto, ¿les es fácil moverse así? No, tienen que tener práctica. Tienen que tener práctica, profesor. Equilibrio también. Tienen que tener equilibrio, tienen que tener bastante entrenamiento. Pero saliendo del equilibrio y el entrenamiento que deben llegar a tener para hacer estas maniobras, ¿el movimiento les parece fluido o les parece como que algo entorpezca el movimiento? No es fluido. ¿Fluido? ¿Es fluido, profesor? Yo lo veo bastante fluido, porque prácticamente ellos... Muy bien. Es bastante fluido, profesor. No lo veo como que esté fallando. Un impulso para no caerse. Sí, claro, tienes que tener... Es como la bicicleta. La bicicleta, para que tú te puedas mover correctamente, pues tienes que pedalear, porque si no pedaleas te caes. Tiene bastante sentido. Pero, ¿y cómo podemos comparar este movimiento con este otro movimiento? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué deben ustedes de diferente? El otro. El manejo de la velocidad. Entonces, hay más. Dígame, señorita Mingas, dígame, señorita Mingas. ¿Cómo se dice? Es menos fluido porque está derrapando. Es un derrape, profesor. El derrape no es nada fluido. Uno es más fluido que el otro, muy bien. Uno es más fluido que el otro, profesor. Pero, pregunta, ¿por qué sale humo en el caso del derrape? Porque frena de golpe. Porque frena de golpe, ya. ¿Qué pasaría si ese freno lo aplicara durante más tiempo? ¿Qué pasaría en las llantas? Chao, llantas. El caucho se desgastaría. El caucho se El caucho de las desgastaría. llantas sí se desgasta y empezaría horrible, porque, o sea, vería quemado, no sé. Exacto, ahí era la palabra.
Chao, llanta por 2. Olería quemado. Entonces, señorita, si es que eso sigue pasando, ¿qué pasa con la llanta? Fácil se desintegra por total, se puede hasta desgastar. No, va a pasar, se queman las llantas. Va a terminar como protesta de San Marcos. Están así, derrapa y ¡pum! Y todos ¡ah! Suele pasar. Créanme, en las carreras, cuando ven un carro que está derrapando y de repente ¡pum! Se enciende, fue por eso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué si el movimiento del carro, yo tampoco no es que lo vea tan difícil? Es cierto, hay humo detrás del carro, pero yo lo veo bastante fluido. ¿O ustedes no? Solamente por el humo. Quítenle el humo y ustedes pensarán, ah, pero el carro está pasando fluido. Pero el movimiento del río también es fluido. ¿Qué es lo que diferencia un movimiento del otro? Aquí. ¿Cómo? ¿El manejo de la fuerza? El manejo de la fuerza. ¿En dónde se está moviendo? ¿En dónde se está moviendo? Muy bien. El primero, ¿en dónde se están moviendo, señoritas? Escuchillas. Una pista de hielo. Una pizza de patinaje. En hielo, profesor. No sé si alguna de ustedes tiene porcelanato en su casa, algo por el estilo, piso así pulidito. Pues sí. La cocina. Cuando cae agua y ustedes caminan con sandalias, ¿qué sucede? Barro. Me resbalo. Y me caigo. Lo Cuando usual. combino comedias, me resbalo. Cuando caminan comedia, caes. Me resbalo. Literal. Caes. ¿Por qué te puedes caer en esa superficie y en un piso, no sé, un poco más rugoso no te caes? Porque en el piso el agua sigue arriba. O sea, no se absorbe. Ni se absorbe. Por la textura. Ajá, la textura. La textura, profesor. La textura tiene mucho que ver. Yo les voy a poner un ejemplo un poco más práctico, pero en general, o la mayor parte de las veces, el movimiento de un objeto está ligado a la superficie en la que se mueve. Porque es más sencillo resbalarte en un piso de porcelana o un porcelanato. Bueno, Tello, ahí está, justo ya le llegó el internet a la señorita Tello. Bien, es más sencillo pues resbalarte en una superficie plana que resbalarte en una superficie rugosa. Esto es porque un cuerpo tiene más fricción, genera más fricción que el otro. Es porque tenemos que ver los materiales. Así que a partir de ahora, los ejercicios no solo van a tener las distintas fuerzas que hemos estudiado, sino también van a tener fricción. Pero antes de comenzar con todo este problema, porque en realidad es un problema, es un dolor de cabeza para los científicos, lo primero que tenemos que recordar es cómo funcionan las fuerzas. Señorita Valeria Sánchez. Chat, profe. Listo. Señorita Valeria Sánchez, ¿este cuerpo tiene o no tiene masa? Sí. Sí tiene, profesor, porque tiene 10 kilogramos. ¿Todo cuerpo con masa qué tipo de fuerza tiene, señoritas? La fuerza normal. La de gravedad. La Fuerza de fuerza de gravedad. gravedad y fuerza normal. Porque tenemos fuerza de gravedad que nos jala hacia abajo y la fuerza normal que nos empuja hacia el cuerpo. ¿Sí? Es clásico. Señorita Mariana Gavide. ¿Sí, profesor? Si yo dejo un bloque en una superficie así, o sea, inclinada, ¿se va a caer o no? Sí. Entonces, ¿qué fuerza de estas dos entre la gravedad y la normal hace que caiga? ¿La normal? ¿Segura? A ver. Gracias, señorita Gavidia. Señorita... Ahí está, señorita Daya Mendoza ya nos dio la respuesta. Es cierto, es la fuerza de gravedad porque es como que yo tengo un plano inclinado, pongo
un lapicero y este va a rodar. Lo que está haciendo que ruede no es la normal, porque la acción de la normal es que la superficie no se rompa. Quien está haciendo que se mueva es la fuerza de gravedad. Siempre hay que tener eso en claro. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo entendemos esto, profesor? Esto lo vamos a entender de la siguiente forma. Siempre nuestra fuerza de gravedad, masa por gravedad, esto ya es bastante clásico. Señoritas, si yo no les digo que la gravedad vale 9.8, ¿cuánto debe valer la gravedad? 10. 10, profe, 10. O sea, ya, acá ya nos ha dicho que si usted no nos dice cuánto vale, esto vale 10. Exacto, porque yo no tengo que decirles. Ustedes ya, gravedad, 10 metros segundos al cuadrado. Listo. Muy bien. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que hacer una descomposición de fuerzas. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos que analizar el movimiento en el plano. Así que ya en vez de tener vertical y horizontal, tenemos que girarlo. Una vez girado, decimos, ¿quién no está sobre los ejes? Mi fuerza de gravedad, porque es la única que no está en los ejes. Entonces, como la fuerza de gravedad no está en los ejes, lo que tengo que hacer es descomponerla. ¿Cómo lo descompongo? En función de este ángulo. ¿Cómo tengo este ángulo? Todo esto que está aquí, señoritas, miren aquí. Ahí. Todo esto que está aquí es un triángulo rectángulo. De aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esta es la forma más sencilla de poder determinar cuánto va a valer este ángulo que está acá. Porque es un triángulo rectángulo y debe complementarse. Muy bien. Señorita María Paz. Dígame, profesor. María Paz, cuando yo giro mis ejes, ¿hacia dónde está yendo mi fuerza de gravedad? Hacia allá, está como que para abajo, pero para un costado, porque el ángulo está ahí. Ajá. ¿Qué costado? ¿Derecha o izquierda? A la izquierda. Izquierda. Y yo cuando descomponga, ¿en qué direcciones voy a descomponer? Hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda y hacia? No, hacia abajo, hacia abajo. Los Izquierda y dos. hacia abajo. Sí. Izquierda Es y lo hacia mismo, abajo. es lo mismo, es lo mismo. Recuerden, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Descomponemos nuestra fuerza de gravedad que está yendo así, oblicuo, izquierda abajo, a un vector hacia la izquierda y otro vector hacia abajo. Gracias, señorita María Paz. ¿Y esto depende de qué, Nando? ¿Y esto depende de qué, profesor? Depende de la dirección en la que nosotros veamos la fuerza. Por eso es muy importante y casi imperativo siempre hacer diagramas de cuerpo libre. Ahora, verticalmente hablando, señoritas, ¿el bloque está subiendo o simplemente está pegado al suelo? Simplemente está pegado al suelo. Simplemente está pegado al suelo, profesor, porque por mucho que se mueva, el cuerpo va a estar así, quieto. Esto se debe a que las fuerzas verticales están iguales, están compensadas, están en equilibrio. Y como están en equilibrio, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. a 0, profesor. Recuérdenlo, si te dice que te ama con todas sus fuerzas, pues no te ama. No tiene que ser sincera en esta vida. Entonces, siempre recordemos, verticalmente hablando, como el bloque no sube allá, esto está en equilibrio, ¡pling! Suma 0. Pero esta fuerza X, esta fuerza horizontal, ¿tiene algo que lo compense o es la única fuerza que está en ese eje? ¿Señoritas? ¿Qué? Profe, me perdí, espérame. Yo también. Bien, miren, aquí. Verticalmente hablando, acá. Verticalmente hablando, solamente tenemos estas dos fuerzas, ¿no? Sí, Y como el bloque no sube, podemos decir que verticalmente está en en equilibrio. en equilibrio. Entonces, como está en equilibrio, la suma de fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Muy bien. Pero horizontalmente, por aquí, horizontalmente, ¿cuál es la única fuerza que está? Gravedad. El menos 80N, la fuerza horizontal, o la F de X, ¿no? Es la única fuerza. ¿Algo lo compensa? No. No hay nada. No. Entonces, si nada lo compensa, ¿podemos decir que está en equilibrio o está fuera del equilibrio? Está fuera del equilibrio. Está fuera del equilibrio, profesor. Y si está fuera del equilibrio, ¿qué ley de Newton cumple? La segunda. Segunda. La segunda. ¿Eh? No, Como el sí. vector f de x es el único que genera movimiento, o sea que está fuera de equilibrio, debemos aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo, profesor? Pues reemplaza.
F de X menos 80 newtons Y. Masa, 10 kilogramos. Aceleración, no sé, pero bueno, es lo que quiero. Ya. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 80 newtons Y sobre 10 kilogramos. Resolvemos y nos sale menos 8 metros segundos al cuadrado Y. Con esto de aquí nosotros ya podemos determinar ya podemos determinar la... Ay, ¿cómo se llama esto? Ya podemos determinar la aceleración y podemos describir el movimiento de este bloque. Pero quiero hacerles una pregunta concisa y bastante corta. O sea, es un sí o un no. ¿Realmente los cuerpos se mueven así? Siempre que tienes un cuerpo en un plano inclinado, ¿se mueve? Depende. Creo que Depende, no, sí, Estoy en no una posición de que me siempre. caigo. Vamos a ver, ¿sí? El ejemplo me funcionó ayer. Pido a Dios que me funcione hoy día. Porque a veces hago un ejemplo con un grupo y con el siguiente no me sale. Este de aquí está horizontal, ¿no? Y aquí tengo mi mentolatum. Como buen profesor, siempre sufrimos de la nariz o de la garganta. Una de las dos siempre es. Yo estoy inclinando mi plano. Ay, no te muevas, no tan inclinado. Está inclinado, pero ¿el mentolatum se mueve o está quieto? Está quieto. Voy a intentar doblarlo un poquito más. ¿Se mueve o está quieto? Sigue quieto. Está aquí. Sigue quieto, profesor. ¿Ok? Hasta que empiece a moverse. Pregunto. ¿Por qué está quieto? Porque está equilibrado. Está equilibrado, pero para que esté equilibrado, ¿qué tiene que existir? Fuerza. Fuerzas. Potencia, ¿eh? Y si su suma de... Para que esté en equilibrio, ¿su suma de fuerzas cuánto tiene que ser? 0. Pero 0. Él tiene una fuerza que está haciendo que baje. Entonces, para que esté en equilibrio, debe haber otra fuerza que haga... que suba. Tiene que haber otra fuerza que haga que suba. ¿Y de dónde viene esa fuerza? No tengo ni idea. Sección. Ajá. He ahí, viene de abajo hacia arriba. he ahí donde viene... Muy bien, viene de abajo hacia arriba. Pero es ahí donde viene el siguiente punto. ¿Los cuerpos son ásperos aún si no los sentimos ásperos? Profesor, no se entiende. Muy bien, tranquilos. Vamos a ponernos en el caso, ¿no? Ya hemos visto que realmente no siempre un cuerpo que está en un plano siempre va a caer. Hemos visto que a veces lo ponemos, lo acaban de ver, lo pongo en un plano, lo giro, lo levanto y el mentolatum sigue ahí, o sea, no se ha movido. Eso es porque si nosotros vemos muy de cerca, muy de cerca, vamos a ver que la superficie, por muy lisa que parezca, tiene pequeños grumitos, pequeños poros, pequeñas deformaciones. Y tú tienes, pues, tu cajita, tu objeto, que también tiene deformaciones. Los cuerpos, aunque parezcan lisos, no son lisos. Siempre hay algo, aunque sea un poquito, que mantenga esta fricción. Profesor, ¿cómo así? Vamos a hacerlo. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre una zapatilla para salir a pasear con una zapatilla para correr? Porque las zapatillas de correr tienen esas cositas que parecen puitas de goma y las de salir a pasear son lisas, supuestamente. Ahora ya no sé qué pensar. Yo tampoco sé qué pensar, pero es cierto. Las Vans, las Converse, las DC y ya no sé otras marcas de zapatillas que son usualmente para salir a pasear. Estas que son medias planas, clásicas tipo Converse. Cuando ustedes ven la plantilla es prácticamente plano y con unas rayitas nada más, ¿no? Así es. Con una te resbalas y con la otra no. Exacto, señorita Mendoza, aunque parezca mentira, es cierto. Con unas te resbalas y con otras no. ¿Y por qué con una sí te resbalas y con la otra no? Por la suela que tiene. Por la suela. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia entre las suelas? Una es más rugosa que la otra. La textura, sí. Nunca, así, nunca, porque me ha pasado, corren con zapatillas de salir sobre superficies con agua. Nunca. Yo me metí una resbalada de media cuadra.
Literal me resbalé y me di una resbalada de media cuadra yendo a la universidad porque estaba llegando tarde. Y me di una resbalada de media cuadra. En ese momento me acordé que mejor comprar una zapatilla con suela cuando tienes que correr. Y cada que siempre iba a exámenes, me iba con zapatillas con una suela bien rugosa, por si tenía que correr y no caerme de cara. Muy bien. Aquí vemos una diferencia importante. Te resbalas y te resbalas bien feo. Yo me estiré, pero no me caí. Sí, pero no me caí. Hay que ser sinceros. Pero acá viene el tema. Uno, cuando tiene que moverse sobre una superficie y tú quieres estar seguro de esta superficie, pues tienes que intentar tener la mayor cantidad de fricción o la mayor cantidad de deformación entre tu suela y el suelo. Señoritas, ¿dónde es más sencillo que se resbalen? ¿En su casa, en una superficie con porcelanato, o con, no sé cómo se les dice esto, de verdad, con baldosas, con cerámica, ahí está, con cerámicas, o en la pista? En mi casa. En tu casa, aunque no lo parezca, porque la cerámica es más lisa, ¿no? Ahora, vuelvo a preguntar. Otra pregunta, así. Son cosas que uno tiene que ir viendo así de a pocos, ¿no? Cuando te caes en tu casa y te resbalas, a lo mucho te va a doler, ¿ya? Pero no te vas a hacer daño, o no mucho daño. Ahora resbálate en la pista, ¿cómo queda tu pierna? Horrible y te saca todos los... Ah, le raspada todo así. Bueno, una vez se fracturó. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta diferencia entre caerte en tu casa y caerte en la pista? Porque Claro, el de mi los casa materiales. es liso y el de En la la pista pista hay es piedritas. Por la pista, que es más... Ajá. es como lijita y duele. Profesor, en la pista es como lija y duele. En mi casa es bastante liso. Esto sucede, esto sucede porque ahora estamos hablando de distintos materiales. Y puede haber materiales que parezcan muy lisos. Un cubo de hielo, por ejemplo. Un cubo de hielo, tú pasas tu manito por encima y dices, oh, pasa suavecito. ¿No? Porque en realidad es el agua el que te ayuda a pasar suavecito. O, por ejemplo, puedes estar, no sé, cuando alguien te diga que su laseado brasileño con queratina es liso, pues no, tiene rugosidades, no es liso, no es 100% liso. Sigue teniendo rugosidades. Profesor, y el laseado japonés, igualito, mismo tema. Todos siguen siendo lisos, pero no sean 100% lisos. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, señoritas, para que funcionen? No es la misma cosa. Yo siempre me pregunto si es la misma cosa o no, pero siempre veo los anuncios cerca de mi casa y digo, supongo que serán diferentes, por algo tienen precios diferentes, pero todos tienen el mismo principio. ¿Saben por qué funciona el laseado con queratina y hace que todo quede muy lacio y muy liso? Ah, porque la queratina controla el frizz. Ya, ¿y qué es el frizz? Algo que te pasa en el cabello cuando te peinas. Cuando te peinas, poco a poco vas cortando el cabello, ¿En serio? vas generando más grumitos. Y cuando tú tienes grumos, tu cabello se hace más áspero. ¿Cómo evades esto? ¿Qué hace la queratina? Pues llena los huequitos y los mantiene lisitos. Oh, Señoritas, todo tiene explicación física, inclusive los cosméticos y la utilidad de los cosméticos. Ah, gracias, señorita Tello, por la explicación. Uno dura más que el otro. Cuando hacen el laseado con las planchas, lo que usualmente haces es, tu cabello también está así todo medio, no está totalmente liso. Entonces, cuando lo jalan, lo alisan. Pero de nuevo, toda superficie tiene este problema de que nada es liso, nada es perfectamente liso. Todos los laseados que te puedan decir te va a quedar el liso real y todo, es mentira. Nada puede ser liso. Todas las superficies del universo tienen rugosidades. Entonces, ya miren, todas las superficies del universo tienen rugosidades, inclusive el aire. Aunque no lo parezca, el aire tiene rugosidad, tiene fricción. Y es por eso que los objetos que vienen desde afuera, como pedazos de naves espaciales, las naves espaciales cuando regresan a la Tierra, o los meteoritos,
se prenden en fuego porque están en constante choque con la fricción del aire. Ahora regresemos a nuestra primera imagen y veámosla bien. Profe, ¿no sería más fácil que le dé...? Ahí está. ¿Por qué el meteorito, cuando entra a la Tierra, se prende en llamas? Por la fricción. Por la fricción. Profesor, es la fricción del aire lo que hace que el meteorito se prenda en llamas. No sé si habrán visto un episodio de Los Simpsons en donde va a caer un meteorito a Springfield. Sí. Y que todo el mundo vaticina que el pobrecito de la... ¿Cómo se llama? El pobrecito del bar de Moe va a ser destruido. Muy bien. Sí. ¿Por qué se deshace? Por el Por- aire. Por el Bueno, aire. señor. Pero en general es porque hay tanta contaminación en Springfield que el aire es más denso y por ende tiene más fricción que el aire normal. Y la contaminación destruye el meteorito más fácil. Aunque no les parezca, si bien la contaminación es un gran problema, si cayera un meteorito más o menos grandecito, podría disolverlo mejor que el aire totalmente limpio. ¿Quién les ha dicho que los chistes de los Simpsons no tienen sentido? Funciona. Al menos a mí me sirve para explicar. Muy bien. Hasta aquí. Y por supuesto, pues en el mundo real no existen las cosas 100% lisas. Siempre va a haber pequeñas deformaciones. Aunque te digan que tu laseado realmente laseado con tío Nacho es totalmente liso, pues es mentira. Sí, es totalmente mentira. Y para las señoritas que tengan cabello ondulado, como yo, que yo tengo mi cabello ondulado y cuando se hace largo es un desastre peinarlo, el hecho de que también esté ondulado es porque tiene mayor cantidad de rugosidades. Por ende es más doloroso. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado en claro, algo que no se haya entendido? Muy bien, profe. ¿Ah? Yo les digo que así se entiende, así se tiene que entender el mundo. Es sencillo. Muy bien. Entonces, esta fuerza de fricción siempre va a ir en contra del movimiento. Si tú te quieres ir hacia la derecha, la fricción dice, no, aguanta, te quedas para allá. Y empujas hacia la izquierda. Tú te quieres ir hacia la izquierda y él dice, no, ¿dónde vas? Empuja hacia la derecha. Siempre, en la dirección que tú quieras ir, la fuerza de fricción va a actuar. Profesor, si yo me estoy resbalando en... A ver, otro ejemplo. ¿Qué es más fácil? Me resbalo en estas... ¿Cómo se llama? En estas resbaladillas acuáticas de los parques acuáticos. No sé si han ido. Yo las he visto de lejos y en películas. ¿Es eso? ¿O hacer el mismo movimiento en la pista? ¿Dónde es más difícil? En la pista. La pista. En la pista, definitivamente, profesor. En la pista no me muevo ni un centímetro. Pero en el tobogán de agua, sí pongo y voy bajando. ¿Qué hace más sencillo el movimiento? La falta de fricción. Pero debemos darnos cuenta que, por ejemplo, yo quiero bajar, pues la fricción me empuja hacia arriba y me dice, no bajas. Entonces, podemos ver que este rozamiento, esta fricción, pues evita que el cuerpo se mueva, evita que el cuerpo se vaya hacia adelante, se vaya hacia atrás, hace que el cuerpo se mantenga quieto. Ahora, díganme, en su vida diaria, ¿qué objetos tienen fricción? ¿O dónde ven el efecto de la fricción? ¿En el borrador? En el borrador, ya. En el cojín con el mueble. En el cojín con el mueble. Aunque El control con el cojín, no resbala por sus... claro, si es que ustedes le ponen si su mueble es rugosito, ponen el control y nunca se va a caer. Pero si su mueble tiene estos forros así medio sedositos, se va a caer. Ahí vemos el efecto. Así. Señoritas, y yo les pregunto, ¿cómo sería un mundo sin fricción? Todos nos vamos. No resbalamos alto. Aburrido. Estamos resbalándonos. Miren, vamos a Y poner también algo. podríamos pingüinos. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué hacen de cepillarse los dientes? ¿Cuál es el trabajo de cepillar los dientes? Limpiar mis dientes. Cepilla tus dientes, verán qué bien se siente, ya. Ustedes limpian con los dientes, ¿no? Es como que le pasan una escobilla a cada uno de sus dientes. Pero, si no existiera fricción, ¿podrían escobillar los dientes?
No, No. pues no. No. La Entonces, fricción me libré los dos. está sobre el cepillado. No te podrías parar en una superficie porque el mantenerte quieto en una superficie es que no haya fuerzas. Y a la hora que te quieres mover hacia la derecha, pues la fricción, si no hay fricción, nada detendría tu pie para que te puedas impulsar y te irías de cara. Otra vez. Sin fricción no te podrías poner ropa, ¿Por qué? porque la ropa se queda pegada en tu cuerpo por la fricción. ¿Qué, Oh, ya cre- entendí. ¿Qué creían? ¿Que el pasador era lo que hacía que tu zapato se quedara pegado a tu pie? Pues sí. Si no ¿Y hubiera para qué sirve? Cuando ustedes atan el pasador, ¿qué es lo que hacen? Sujeta. Fricción entre las agujetas. Claro, hace que se cierre el agujero, más que nada, ¿no? Y que se mantenga de ese tamaño. Pero en cada pequeño lo comprime, en cada pequeño pedacito, lo que vas a tener es un pequeño pedazo de fricción. Y eso hace que tu zapato se quede en su sitio. Si no existiera fricción, tu zapato se iría volando. Tu ropa, no te podrías poner la ropa, no te podrías siquiera quedarte en tu cama porque al más mínimo movimiento te resbalarías hacia el piso. Y resbalabas el piso, como no hay fricción, nada te detendría, así que te irías contra la pared. Sin fricción no podrías bañarte, no podrías cambiarte, no podrías ponerte ningún objeto, tampoco podrías cepillarte los dientes. Sin fricción no funcionan los carros, sin fricción no funcionan ni siquiera los aparatos eléctricos. Todos los aparatos eléctricos se estarían cayendo porque los tornillos funcionan bajo fricción. Todo tiene que ver con fricción. Las que algún día estudien ingeniería, este será su dolor de cabeza más horrible del mundo. Porque analizar un cuerpo es analizarlo pinball humano. La mejor descripción. Es exacto. ¿Por qué, profesor? Porque no hay que te detenga. Y nos dijo la primera ley de Newton. No te vas a detener hasta que algo te detenga. Y en el mundo real, lo que te detiene para que tú puedas seguir haciendo un montón de cosas es la fricción. Sin fricción, el mundo no existiría. Ni siquiera los átomos. Nada. Es una de las fuerzas fundamentales y que todo el mundo la deja relegada a la pobre porque creen que no sirve para nada. Pero ahora ya vieron que sirve para todo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas para pasar a mi siguiente diapositiva? Ninguna, profe. Todo bien. Todo bien, profe, todo bien, todo bien. Ya. Muy bien. Entonces, pero si la fricción detiene un movimiento, ¿qué pasa cuando el movimiento empieza a moverse? Señoritas, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Empujar su armario o donde tengan su ropa lleno de ropa o vacío? Vacío. Más difícil, lleno de ropa. Más difícil lleno de ropa. Más difícil Lleno de lleno de ropa. Es difícil, No, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que yo le he dicho más fácil? Lleno de ropa pesa más. Lleno de No, ropa no, pesa no, más. No, profesor, lo que pasa es que a veces Ujú. usted se la pregunta y como estamos así, está escuchando, es como que tipo, o sea, es como que te confunde, profesor. Yo la otra vez también escuché, no me acuerdo qué pregunta hizo y yo la interpreté como que, ay, ¿a cuál pesa más, la sandía o la manzana? Yo dije la manzana y luego interpreté bien la pregunta y dije, ah, no, la sandía. Ah, Igual. Eso se llama comprensión auditiva, pero estamos bien, los estoy haciendo trabajar bastante. Aunque no nos parezca, estoy haciéndolos trabajar bastante. Muy bien, pero, profesor, mi armario vacío es más fácil de mover que mi armario lleno. Pero voy a preguntar esto así, un poquito más lógicamente. ¿Qué es más sencillo? ¿Empezar a mover un cuerpo o seguir moviéndolo una vez ya empezado el movimiento? empezar. Empezando. Empezando, sí. ¿Segura? Que tú misma lo vas a decir. Sigues moviendo es más fácil. Ah, o Bueno. mantener el movimiento. A ver, vamos a ver. Yo tengo... Me ha venido un flashback de mis trabajos cuando era muy joven, cuando literal era un niño casi, pero me ha venido uno de esos trabajos así, que yo empujaba un balde de agua, o bueno, un bidón de agua por la playa. Más o menos unos 100 litros, así entre 3 empujábamos. Pero pónganse en esta idea.
Cuando alguien empieza el movimiento de algo muy pesado, ¿qué es lo primero que te dice que no puedes hacer? Detenerte. No te puedes detener. No. Ah, ya sí está ahí. Porque te dicen, no te detengas, por nada del mundo te detengas, porque ya estamos en movimiento. No te detengas, sigue moviéndote. ¿Por qué te dicen que no te detengas? Hay que ser constante el movimiento. Pero que sea constante el movimiento ya. Porque si te detienes y alguien más se sigue moviendo, va a ser algo brusco el cambio de fuerza. También tiene bastante lógica. Si les diría, No, no, sí. si les diría que es porque una vez ya el cuerpo en movimiento es más fácil de empujar que el cuerpo recién quieto. Eso es lo Es que que... cuando, es que Dale. cuando recién comienzas a empujar, como que tomas vuelo para poder empujar y ya luego te acostumbras, ¿no? Tomas vuelo y ya luego te acostumbras. En realidad, no es así, pero funciona. ¿Qué sucede? Hemos visto que hay estas púas, ¿no? Estas púas entre mi objeto y la superficie, ¿no, señoritas? Yep. Cuando uno empieza a mover, lo que hace es romper estas púas. Y cuando las rompes, pues, ¿qué es más fácil de moverte? En esta superficie que si bien está rugosa, no está tan con punchitos, o esta que está con bastantes picos y todo lo demás. La que está con menos. La que está con menos, profesor, porque, bueno, hay que ser sincero, la superficie es más o menos lisa. Es un poquito. Es un poco más lisa. O sea, no es lisa, pero es un poco más lisa. ¿Qué sucede? Que cuando tú ya empiezas el movimiento, el valor de la fricción disminuye. ¿Por qué disminuye, profesor? Disminuye porque como tú ya estás empujando el objeto, es como que tú estás rompiendo estos picos y ya una vez roto, lo que sigue es empujar nomás y que se siga rompiendo el siguiente y el siguiente, el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, el siguiente y el siguiente. Es como una hilera de cerdas de un cepillo de cabello. Empezar a empujarlas desde arriba es un poco difícil, pero una vez que empiezas a empujarlas, empujar la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente y hacer que se caiga, es más sencillo. Por eso, una vez el cuerpo en movimiento, es más fácil de mantener este movimiento que volver a empezar el movimiento. Siempre va a ser así. Es más fácil empezar el movimiento que tener movimiento continuo. Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Comenzar a andar una bicicleta o seguir con el movimiento ya comenzado? Seguir el movimiento. Seguir el movimiento ya empezado. Claro, seguir el movimiento ya empezado, porque yo estoy en la bicicleta, pedaleo y los primeros 1, 2 y 3 como que es un poquito más difícil. Ya el 4, el 5, el 6 ya, y el subsiguientes son relativamente sencillos. ¿Por qué? Porque los primeros pasos que tú tienes que hacer es para romper la fricción. Y los siguientes ya es para mantener un movimiento. Muy bien, aquí. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? Cualquier cosa. O sea, en resumen, ¿cuál era más fácil? Más Empezar fácil el es movimiento. mantener el movimiento. Empezar el movimiento es más difícil. Ya me Yo le pregunto, ¿dónde es más fácil moverse? ¿En esta imagen o en esta imagen? donde hay menos En velocidad. la que No, te te imaginas. imaginas. La Está primera más listo. es En más donde está más liso, profesor. En donde está más liso es más fácil de moverse. Muy bien. Entonces, tu fuerza de fricción, en el segundo caso, que es cuando ya te estás moviendo, es menor que tu fuerza de fricción en el primer caso. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ¿qué sucede? Que cuando uno empieza a hacer un movimiento, este es mucho más complicado porque tienes que romper la barrera, tienes que romper las primeras rugosidades, que es muy complejo. Pero en el segundo paso, las rugosidades están más suavizadas, así que ya es más sencillo moverte. Es como que ya resbalaras más fácilmente. Por ende, la fuerza de fricción, la fuerza que se genera por la fricción antes del movimiento, es mucho mayor a la fuerza que se genera después del movimiento. Ahorita lo voy a explicar mejor, pero lo que quiero que quede en la idea es que el movimiento
en una superficie lisa, es más sencillo que el movimiento de una superficie rugosa. ¿Y cómo podemos verlo esto? Si lo vemos microscópicamente, depende de los picos que vamos a encontrar. Muy bien, entonces, va a haber dos tipos de movimiento con fricción. Uno cuando el cuerpo está en reposo y el otro cuando el cuerpo está en movimiento. Y todo esto, pues, depende del material. Ya hemos visto, es más sencillo resbalarte en un tobogán de agua que resbalarte en la pista. Y muy seguramente en la pista te vas a hacer un montón de heridas. Hay que ser sinceros. Pero si lo vemos así, siempre vamos a tener dos circunstancias. La fuerza de fricción cuando está en reposo y la fuerza de fricción cuando está en movimiento. ¿Esto qué significa? Allá. Y sobre qué es más fácil de mover si un cuerpo si tu armario con ropa o tu armario sin ropa, es por el efecto de la normal, ¿sí? Mientras mayor es la normal, mayor fricción hay. Quiero que vean esto, ¿sí? Libro viejito. Vale. Yo pongo mi libro acá, señoritas, y pongo mi dedo. ¿Hacia dónde está yendo mi fuerza con la que lo empujo? Hacia la pared. La derecha de la pared. Hacia la izquierda. Bueno, yo lo veo hacia la izquierda, ustedes deben verlo hacia la derecha. Ya. Y la pared, por estar empujándolo, ¿hacia dónde me tiene que empujar? Hacia abajo. Hacia el lado contrario. Hacia el lado contrario. ¿Qué fuerza es la que me empuja hacia el lado contrario? La normal. La normal, porque estamos con una superficie. Muy bien, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre del eje horizontal. Verticalmente hablando, ¿este libro tiene masa? Sí. Sí. Entonces, si tiene masa, ¿qué tipo de fuerza tiene? Fuerza de gravedad. Gravedad. Fuerza de gravedad, muy bien. Miren, tenemos fuerza de gravedad hacia abajo, tenemos normal hacia la derecha, fuerza hacia la izquierda, o sea, mi dedo. ¿Y qué hace que el libro se mantenga pegado a la pared? Su dedo. ¿Seguras? La fricción. Fricción. ¿Por qué? Mi dedo está empujando hacia acá. Bueno, ustedes creo que lo ven hacia la derecha. Sí, hacia la derecha. Y mi pared me empuja hacia la izquierda con la fuerza normal. Mi gravedad está yendo hacia abajo. Entonces, para compensar hacia abajo, ¿hacia dónde tiene que ir la otra fuerza? Hacia arriba. Hacia arriba. Claro, yo tengo una fuerza hacia abajo y la otra tiene que ir hacia arriba. ¿Y qué fuerza está yendo hacia arriba? La fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Ya. ¿Por qué les hago este ejemplo? Si yo no pongo mucha fuerza, o sea, si se dan cuenta, si yo pongo poca fuerza, el libro como que va cayéndose, ¿no? Que al aumentar yo mi fuerza hacia la derecha, ¿qué fuerza aumenta? ¿La gravedad o la normal? La normal. La normal, profesor, porque se está empujando con más fuerza hacia la derecha y hacia la izquierda, la normal debe empujarme, ¿sí? Pero si aumenta la normal, está aumentando la fuerza de fricción. Pues eso es lo que quiero que se den cuenta. Que la fricción depende, pues miren, yo voy a soltarlo un poco y se ve cómo se está cayendo, ¿no? Es que si lo suelto más se va a caer de golpe. ¿Qué sucede? Que esta fuerza normal que hace que es lo que baje, bueno, la fuerza normal, que es la que me empuja de la pared hacia el libro, es lo que cambia mi valor en mi fuerza de rozamiento. A ver, no, ya está. Profe, ese libro necesita cambio. Sí, está mordido. No sé qué ha pasado con este libro. Pero este libro, de aquí he estudiado yo física. Para que vean qué tan viejo soy. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Y esto es lo que quiero que se entienda de la mejor forma posible. ¿Sí? La fuerza de fricción tiene dos propiedades. Una, va a ir en contra del movimiento. Si el movimiento va hacia abajo, ¿hacia dónde debe ir la fuerza de fricción? Hacia el lado contrario, hacia arriba. Hacia arriba. Si me quiero mover hacia la derecha, señorita Mariana Barrón, ¿hacia dónde va mi fricción?
Señorita Mariana Barrón, si yo me quiero ir hacia la derecha, ¿la fricción hacia dónde me empuja? Hacia la derecha, ¿Hacia la is? hacia la izquierda. Exacto. Y señorita Pierina Barrón, si yo me quiero ir hacia la izquierda, ¿hacia dónde me empuja la fricción? Hacia la derecha. Hacia la derecha, profesor. Uno, hacia el un lado, siempre contrario al movimiento. Y segundo, lo más importante, mi fuerza de fricción, esta fuerza que hemos estado trabajando, aquí está mi spotlight, depende de mi normal, porque mientras más normal tenga, mayor va a ser mi fuerza de fricción. Por eso les decía, aquí lo más importante no es exactamente la gravedad, sino la normal. Durante mucho tiempo hemos visto que la normal no tiene muchas utilidades. Siempre he visto que lo normal aparece por la superficie y ya está. Y siempre como que equilibra, nada más. Ahora la normal tiene otra función. La normal determina la acción de la fuerza de fricción. Pregunto, vuelvo a preguntar. Ustedes tienen un armario lleno y un armario vacío. En el armario vacío, ¿tiene mayor fuerza de gravedad o menor fuerza de gravedad que el armario lleno? Menor fuerza de gravedad. Muy bien, entonces tiene como que un vector hacia abajo de fuerza de gravedad. ¿Quién compensa ese vector hacia abajo de fuerza de gravedad para que no se caiga por el piso? La normal. La fuerza normal. La fuerza normal hacia arriba. ¿Quién tiene más normal? ¿El que está vacío o el que está lleno? El que está Bien. A ver, vamos a dibujarlo. Es que siento que si no lo dibujamos, no lo vamos a ver. Muy bien, aquí tengo un piso. Y aquí tengo otro piso. Muy bien. Aquí tengo yo mi armario vacío y mi armario lleno. ¿Se nota, señoritas? Un poquito. Sí, profesor. Claro. ¿Muy claro? Ya, a ver, vamos a cambiarlo por otro color un poco más resaltante. Acá. Tenemos un armario vacío y un armario lleno. ¿Ahora sí se nota? Un armario vacío debe estar alrededor de los 15 kilogramos. ¿Sí? Y un armario lleno, aunque no lo parezca, porque nunca creeré cómo puede pesar la ropa, puede llegar hasta 35 kilogramos. ¿Sí? Bien. Los dos tienen hacia abajo, ¿qué tipo de fuerza, señoritas? Fuerza De gravedad. Fuerza de gravedad. ¿Quién tiene mayor gravedad? ¿15 o 35? 35. 35. No estoy usando números, por si acaso, si se habrán dado cuenta, salvo el 15 y el 35 no le he puesto 150 newtons, 350 newtons, nada. Solo he puesto que uno es más grande que el otro. Ya está. Para mantenerse en equilibrio, ¿cuál de las dos superficies debe generar mayor normal? ¿El de 15 o el de 35? de 35. 35. El de 35, profesor. El de 35 debe ser mucho mayor para mantener el equilibrio. ¿Sí? Si son la misma superficie, ¿cuál de los dos va a tener más fuerza de fricción? ¿El de 15 o el de 35? El de 35. El de 35, porque tiene mayor normal. Miren aquí la fórmula, por favor, todas. Si yo subo la normal, que es mi n, mi fuerza de fricción tiene que ser mayor. Supongamos, mu vale 1. Este coeficiente de rozamiento mu vale 1. 1 por 5. ¿Seritas? 5. 5. Ahora, si mi normal es 15, 1 por 15. 15. 15. 15. Yo aumento mi normal, ¿y quién aumenta? Mi fuerza de fricción. Entonces, entre el de 15 y el de 35, ¿quién de los dos va a tener mayor cantidad de fuerza de fricción? El de 35. El de 35, profesor. Aquí está, señoritas, el por qué es más difícil mover un objeto con mucho más peso que el otro. Esta es la explicación. Por supuesto, vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, pero lo importante es entender el concepto. No necesitan exactamente los números, es entender el concepto de por qué está sucediendo esto.
Muy bien. ¿Por qué lo he tenido que hacer así? La fuerza de fricción, esta F con una F minúscula chiquita, va a estar ¿en qué valor, señoritas? Newton. En newtons. ¿Y mi fuerza normal en qué está? Newton también. Newtons. ¿Y en qué tendría que estar mi rozamiento? Ahí está, la señorita Condori de golpe. Ninguna. Muy bien. Si el rozamiento fuera kilogramos, me quedaría newtons por kilogramo, ¿no? Como me quedaría newtons kilogramos, no puede ser igual a newtons, no sería lo mismo. Mu, Newton por Newton, chao. no se podría. La única forma es que este coeficiente de rozamiento no tenga un número. No es ni kilogramos, no es ni centímetros, no es ni metros, no es segundos, no es nada. Es un número. Literalmente hablando, el coeficiente de rozamiento es un número. Esta es la primera vez que vamos a ver un término que no tenga número, que no tenga nada. No está expresando nada, no dice nada, pero nos da la relación de entre la aspereza de un cuerpo. Esta que está aquí, señorita, se le llama coeficiente de rozamiento y se escribe por la letra mu. Así, tal cual, por favor. Profesor, ¿cómo? Mu. Es como una M. Es como una M, pero que más parece una U. No entendí, profe. Vamos a ver. Este coeficiente de rozamiento que está aquí, él depende del material, ¿sí? Este es del material. Y la fuerza normal lo obtengo de mi diagrama de cuerpo libre. Así que ahora tenemos que, por eso les decía muy desde el inicio, que lo más importante de física es el diagrama de cuerpo libre. Porque sin el diagrama de cuerpo libre tú no puedes entender qué estás haciendo. Inclusive la fuerza de fricción depende de este diagrama de cuerpo libre. Muy bien. De todo lo que hemos visto hasta ahorita, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro, porque esto de aquí es importante. Señoritas. Profe, Nada, Creo que todo está bien. creo, ese ya. Sí, profesor, está bien. Ha llegado un punto en el que creo, profesor, que sí se entiende. Pero Es que yo sé que entiendo, pero después no sé si voy a entender. soy Briana. Señorita Tello, gracias. Está bien, vamos a seguir. Yo sigo con miedo, ¿ah? Yo sigo con mucho miedo. Porque me da miedo de que se Yo pierdan también. algo y ahí tenga que intentar volver a explicárselos. Y perdón, por eso aquí tengo miedo. Pero hay que hacerlo. Bien, acá hay un tema más, señoritas. Hay dos coeficientes de fricción. Siempre la fricción va a tener dos números. No uno, dos. El primero se llama coeficiente estático. Y es cuando el cuerpo, pues, como su nombre lo dice, no está en movimiento. ¿Sí? Profesor, ¿cuál es el coeficiente estático? Es cuando este cuerpo tiene un montón de rugosidades. ¿Sí? Y mi coeficiente dinámico o mi coeficiente en movimiento es cuando ya el móvil se encuentra en movimiento, que es cuando ya está más lisito. Señoritas, ¿quién es más rugoso? ¿Cuando está detenido o cuando está en movimiento? ¿Cuando está detenido o cuando está en movimiento? ¿Cuál de los dos es más rugoso? Detenido. El detenido. Entonces, ¿quién creen del coeficiente estático y dinámico? ¿Cuál de los dos va a ser mayor? ¿El que está detenido o el que está en movimiento? El que está detenido. El que está detenido. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Nos van a dar dos números, pero siempre va a haber uno mayor que el otro. El mayor es cuando el cuerpo todavía no se ha movido y el menor cuando el cuerpo ya se encuentra en movimiento. Por eso el coeficiente estático siempre es mayor al coeficiente dinámico. Profesor, ¿por qué el coeficiente estático es mu de S y el coeficiente dinámico es mu de K? No tiene ningún sentido en ninguna palabra. Bien. Estática o estático en inglés es estática. Creo que es con C o con K, pero es estática.
Y dinámico, o el movimiento, en inglés es kinetic. Por eso, el estático es mu de S y el dinámico es mu de K. Porque vienen de las palabras anglosajonas static y kinetic. Todos los símbolos, aunque no les parezca, todos los símbolos que utilizamos tienen alguna relación con lo que se está analizando. Es un poco difícil al inicio, yo lo sé. Pero poco a poco hay que intentar recordar de dónde viene cada término y por qué cada término se llama como cual. Más que nada para no perdernos más adelante. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido de esta parte? Disculpe, una consulta. Con respecto a que uno es mayor que otro y lo tengo que aplicar en la microfórmula que está ahí, dependiendo lo que me pidan, utilizo ese coeficiente de fricción. Exacto. Si les dicen ya. que el cuerpo está detenido, ¡ah, ya! ¡Pum! Dinámico, estático. Si le dicen, el cuerpo está en movimiento, ¡ah! Dinámico. Así. Todo depende de tu análisis. A partir de ahora, y es por eso que yo me tomo mi tiempo y les he obligado a tomarse su tiempo de escribir paso por paso, es porque necesitan entender qué están haciendo. Porque cuando llegamos a este punto, que es coeficiente de rozamiento, o valores de rozamiento, o de fricción, todo necesitas el conocimiento de todos los puntos anteriores. Por eso siempre me da miedo de seguir avanzando si es que alguien no ha entendido nada. Porque siento que si no entendieron el diagrama de cuerpo libre, ahorita yo estoy hablando chino más mandarín, más taiwanés. Y un poquito de coreano, para darle sabor. Pero muy seguramente esto no se entiende nada. Y a mí me pasó en el colegio. Por eso se los pongo así. Por eso les pido muy encarecidamente que si no entendieron algo, profe, no entendí esta parte. Te lo explico. Me da vergüenza preguntar, ¿verdad? Ya. ¿Sabes qué? Escríbeme al correo. Aunque no lo parezca, muchas veces las que me escriben al correo con alguna duda o con profesor, no sé si llegó mi tarea, yo les respondo, sí llegó, no te preocupes, pero igual lo reviso. O ahorita lo voy a ver. Siempre estoy pendiente, por favor. Si no han entendido algo, aunque sea al correo, ya si no quieren entrar a reforzamiento, si les da vergüenza, al correo. La cosa es que no se pierdan, que el siguiente tema vayan con menos dudas y así sucesivamente. Muy bien. Señorita Veriana Tello, aprendo más acá que en el IGNA. Ay, señorita Tello, o sea, la cantidad de inglés que he tenido que aprender a la fuerza. Señoritas, yo he estudiado inglés hasta una parte en el británico, hasta básico 6, creo, así. Mi cabeza está básico 6. Y cuando estaba en la maestría me pedían nivel avanzado para sacar el título. Y yo estaba... Ya fue. Yo estaba mirando al piso diciendo, ya fue, ya, no voy a pasar. Y me dijeron, ¿puedes dar un examen de clasificación? Yo, ya, está bien. Ya habían pasado pues varios años desde que terminé mi inglés y dije, ya, no importa. Pero como leo tanto en inglés por culpa de la física, mi comprensión lectora en inglés es avanzada. Por eso pasé. No es necesario un instituto de inglés. Lo que es necesario es que vivas el inglés. Ver películas en inglés, leer libros en inglés, todo lo que puedas en inglés. Créanme, es la mejor forma de aprender inglés. Más rápido que cualquier otra cosa. Muy bien. Y respiro. Este que está aquí es el resumen de fuerzas. Pueden sacarle screenshot, pueden imprimirlo, pueden pegarlo en su cuaderno, pueden pegarlo en su pared, pueden pegarlo en su techo, pero ténganlo a la mano. Este de aquí va a ser su salvavidas. ¿Sí? Es el resumen de los últimos 6 temas prácticamente. Así que yo les recomiendo que lo vean. Muy bien. Profesor, ¿por qué resumen de fuerzas? Porque existen fuerzas que ya hemos estudiado. La fuerza de gravedad, siempre en rojito para nosotros, que va del centro del cuerpo hacia abajo. Mi fuerza elástica, que es una fuerza que va en contra de la compresión que hemos hecho con un elástico. Si lo comprimo hacia la derecha, pues me va a empujar hacia la izquierda. Si lo jalo hacia la izquierda, pues me va a jalar hacia la derecha. Y esto depende de qué? De mi coeficiente de elasticidad, mi constante elástica, que puede ser en newtons centímetros, newtons metros, lo siento, acá, y mi deformación, que son cuántos centímetros, cuántos metros yo he comprimido mi resorte. La fuerza de tensión, que como ya hemos visto, pues está en las cuerdas, y siempre en la dirección de la cuerda, y en contra del movimiento. Mi bloque debería ir abajo, pero mi tensión me dice, no te caes,
y se va hacia arriba para equilibrar. Luego tenemos la fuerza normal, que ya sabemos, forma 90 grados con una superficie, cualquier superficie. Una fuerza externa, F, cualquier fuerza que esté por fuera de la gráfica, que no tenga que ver con estas tres fuerzas, va a estar siempre escrita de morado y puede ser en función de donde yo lo ponga. Y mi fuerza de fricción, siempre en contra del movimiento. Forma fácil de expresar la fricción. Se habrán dado cuenta que todas estas fuerzas como que están siempre en el centro de la figura, ¿no, señoritas? Señoritas. Sí, profe. Como que están desde el centro, en el centro de la cara, en el centro de la cara, en el centro, siempre como que están en el centro. ¿Y la fricción dónde está? Abajito. Abajo, pero está pegada al suelo. Esa es la mejor forma de determinar qué es fricción. Siempre dibujen la fricción pegada al suelo. En mi caso, siempre voy a dibujar la fricción de este rosado, lila, fucsia, no sé qué color es, pero uno de estos. Siempre va a ser de este color. Y depende de mi normal y mi coeficiente de fricción, que puede ser estático o dinámico. Hasta aquí. Miren, aquí están las 6 fuerzas que normalmente vamos a trabajar. Casi el 99% de los casos, estas son las fuerzas. Sin incluir la fuerza centrípeta, que es otra fuerza aparte, todas estas fuerzas están regidas, bueno, inclusive la fuerza centrípeta, pero todas estas fuerzas están regidas ¿por qué? Por un diagrama de cuerpo libre y por las leyes de Newton. Y siempre que hayan una aceleración, lo siguiente que hay que hallar, o lo siguiente que pueden hallar, es utilizar las ecuaciones de MRV. Y de MRV. ¿Se acuerdan cuando les dije que la física era uno más otro, más otro, más otro, y que cada tema era como que profundizar un poco más, y profundizar un poco más, y profundizar un poco más? Ese es el resumen de todo. Toda la física tiene conexión con otra parte de la física misma. Muy bien. Aquí, dudas, preguntas, algo que no haya quedado bien claro, algo que de todos estos temas que hemos ido hasta ahorita, algo que no se haya entendido. Porque tengo miedo. Bien. ¿Seguras? ¿Todas? Sí, profe. Con calma, profe, tranquilidad. Bien. Les doy un segundito o dos para que le saquen de screenshot. Igual va a estar en la diapositiva, pero Ya está. para que la tengan, para que digan, ah, ya, así era, profe. Con esto funcionaba, ya. Esto es práctico, esto es muy útil. Me tomé la increíble cantidad de 2 minutos y medio en pensar cómo hacerlo. Créanme, es bastante tiempo. Y eso que los iba a poner así en mapa mental, en estas cosas, dije, se ve feo. Se ve desordenado. Y luego vi esto y dije, ah, aquí se ve mejor. Solamente tengo que agregarle figuritas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño problema. Y si podemos, si se nos alcanza el tiempo, 2. O si no vemos un videito, vamos viendo que... hoy día hemos avanzado bastante bien. Con otras secciones he llegado un poquito antes. Esto ya ha terminado con ustedes. Pero vamos a avanzar. Dice, si hay una persona empujando el bloque como se observa en la figura. Aquí ven una persona que está empujando su bloquecito. Si este tiene una fricción, determinen los valores de fuerza de fricción estático y dinámico. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro cuerpo tiene sus dos valores. Señoritas, ¿quién es mayor? ¿0,75 o 0,6? 0,75. 0,75. 0,75 es mayor. Entonces, ¿cuál es el estático? ¿0,75 o 0,6? 0,75. 0,75, profesor. Recuerden, el valor de la fricción estática es el mayor. Y el valor de la fricción dinámica es el menor. Siempre, 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 siempre. Eso es algo que, por no decir que casi nunca se cumple, es algo, o bueno, que casi nunca se rompe, por no decir que es algo que no se puede romper. Siempre va a funcionar así. Muy bien. Y como les dije, lo primero que tenemos que hacer siempre es, pues, un diagrama de cuerpo libre. No es opcional. Siempre hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Señorita Samantha Quesñay. Profe. Señorita Quesñay, una pregunta. ¿Este cuerpo tiene masa, sí o no? Sí. Ya, si tiene masa, ¿qué tipo de fuerza tiene?
Gravedad. Gravedad, muy bien. ¿Y gravedad hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Fuerza de gravedad hacia abajo. Muy bien, señorita Kesniay, gracias. La señorita Zafiro Rojas. Sí, profesor. Señorita Zafiro, ¿este cuerpo está o no en contacto con la superficie? Sí. Sí, profesor. Y si está en la superficie, señorita, ¿qué fuerza tiene? ¿Qué? No la escuché. Ya, si esto está en contacto con la superficie, ¿qué tipo de fuerza tiene? Ah, ¿Todas las superficies tienen fuerza normal. Tiene fuerza normal, muy bien. ¿Hacia dónde iría mi fuerza normal? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Recuerde, va a compensar siempre mi fuerza, o sea, no va a querer ser comprimido, no puede ser roto. Entonces, como no quiere ser rota la superficie, tiene que hacer una fuerza contraria a la fuerza que le está haciendo presión. ¿Hacia dónde le está haciendo presión? ¿Hacia arriba o hacia abajo la fuerza? Ah, hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿en qué dirección tiene que ir? Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Gracias, señorita Spichan. No, Kesniak. No, ¿quién fue? Me olvidé el apellido. Rojas. Roja, roja, roja. Gracias, señorita Zafira. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La fuerza normal va a ir hacia arriba. La fuerza de gravedad va a ir hacia abajo. ¿Hay otra fuerza, señoritas, aparte de estas? La externa. Ya, la fuerza externa. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, no, no. ¿Y la fuerza de ¿Se fricción? desplaza? Ah, pues también. Profesor, pues sí. Claro, porque hay una fuerza de fricción del piso. Ya cuando les dan este coeficiente, ustedes dicen, ya, ese coeficiente, si no existiera, ¿hacia dónde se movería mi bloque? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Mm? Si no existiera esta fuerza de fricción, o sea, si la superficie fuera lisa, ¿hacia dónde se movería el bloque? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Entonces, para evitar el movimiento, la fuerza de fricción ¿hacia dónde empuja? Izquierda. Hacia la izquierda, profesor. Recuérdenlo esto siempre, señoritas, por favor. Un movimiento va a ir hacia un lado, pero la fuerza de fricción va a evitarlo yendo hacia el otro. Si la superficie fuera lisa, pues yo lo empujaría hacia la derecha y se empujaría hacia la derecha. Pero la fuerza de fricción evita esto, así que me empuja hacia la izquierda. Siempre funciona así. Muy bien, este es mi diagrama de cuerpo libre, señorita. Por eso les decía que esto era muy importante, recordar la fuerza de fricción. Esto ya no es tan sencillo como lo hacíamos antes. Tenemos que recordar cómo funciona cada fuerza, cómo dibujar cada fuerza y luego qué representa cada una de estas. Muy bien. Verticalmente hablando, o sea, si vemos solamente el eje vertical, voy a dibujar los ejes porque no los había dibujado. Qué vergüenza. Este es mi eje horizontal y este es mi eje vertical. Verticalmente hablando, señoritas, ¿el bloque se está yendo hacia arriba o está pegado al suelo? Pegado al suelo. Pues profesor, pegado al suelo, porque yo lo veo pegado al suelo. Muy bien, si está pegado al suelo... La mañana, dormir y levantarse temprano. Muy bien. Si lo vemos nosotros pegado al suelo, ¿significa que verticalmente hablando está en equilibrio o no? Sí. Sí, y si está en equilibrio, ¿cuánto es la suma de sus fuerzas, señorita Luciana Espinosa? Me encanta.
Señorita Luciana. Profesor, creo que le está fallando el internet a Luciana. ¿Profe? Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Señorita Luciana. Si verticalmente, o sea, en el eje vertical, las fuerzas están en equilibrio estático, ¿cuánto deberían sumar esas fuerzas? 0. 0. Muy bien, señorita Espinosa. Recordemos eso, que cuando están en vertical, la suma de sus fuerzas tiene que ser igual a 0. Entonces, fuerza de gravedad más fuerza normal, que son las dos únicas que fuerzas, es igual a 0. ¿Cómo llama nuestra gravedad, señoritas? Fácil, masa por gravedad. ¿Qué masa? 30 kilogramos. Gravedad, ¿yo les estoy dando el valor o no? Sí. ¿Le estoy dando el valor de la gravedad? ¿Aquí en mi enunciado? No, profesor. Entonces, si yo no les doy el valor de la gravedad, ¿cuánto vale la gravedad? 10. 10. 30 kilogramos por 10 metros sobre segundos. Ya. Señoritas, ¿la gravedad hacia dónde está yendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profesor. Entonces, si está yendo hacia abajo, ¿es J o menos J? Menos J. Siempre así, profesor. Si es que yo estoy yendo hacia abajo, pues menos J. Menos J. Muy bien. Operamos y nos sale que mi fuerza de gravedad es menos 300 newtons J. A esto, pues, lo sumamos en nuestra suma de fuerzas. Opera esto menos 300 newtons J que está restando, pasa a sumar. Y me da que la normal es igual a 300 newtons J. Este J me está diciendo hacia dónde está yendo la normal. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, profesor. El J me dice que está yendo hacia arriba. Y si este J no me convence, pues voy a mi diagrama de cuerpo libre y digo, bueno, sí, la normal está yendo hacia arriba. Muy bien. Ahora, ya tengo mi normal. Y ahora hay que usar nuestra relación entre la fuerza normal y la fuerza de fricción. Recordando que la fuerza de fricción es igual a mu por mi normal. Profesor, ¿cuánto vale mu? Pues, ¿cuántos valores de mu tenemos, señoritas? 2. Y a mí me piden las dos fuerzas, ¿no? La fuerza de fricción estático y dinámico. Entonces, ¿cuál de las dos tengo que utilizar? Las dos. A mí me están pidiendo las dos, profesor. Pues utilizamos las dos. ¿Qué hacemos? Cuando yo hable de coeficiente de fuerza de fricción estática, la fuerza de fricción siempre vamos a escribirla con una F mayúscula y abajito, este que está aquí, no está al costadito, está un poquito abajito, le vamos a poner una F minúscula. Eso me dice fuerza de fricción. Cuando pase a ser estático, debajo de este F minúscula más chiquito, vamos a escribir una S, que es de estático. Y cuando hablemos de dinámico, vamos a poner una K de dinámico. ¿Qué hacemos, profesor? Pues, mu de S, coeficiente estático, por normal, por N, que es 300, me tiene que dar mi fuerza estática. Igual, mu de K por N, 0.6 por 300, me tiene que dar la fuerza dinámica. Profesor, pero yo no he visto que haya puesto este N con J ni nada. No, aquí el N no interesa su dirección. No interesa si es positivo, si es negativo, si es I, si es J, si ha sido descompuesto. No interesa nada. En este caso de la fricción, a mí lo que me interesa y lo que me va a interesar siempre es ¿cómo se llama? Es el numerito. Así como cuando te preguntan qué fecha es y tú dices es miércoles y alguien dice el numerito, igualito. Aquí lo que te interesa es el número. Esto es lo importante cuando hacemos fuerza de fricción. Profesor, ¿y yo cómo determino la dirección del movimiento? Muy bien. En este punto de tu fuerza de fricción, la dirección del movimiento depende netamente y exactamente de tu diagrama de cuerpo libre. Si tú dibujaste tu fuerza de fricción, ¿hacia dónde está yendo la fuerza de fricción aquí, señoritas? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, tus respuestas tienen que salirte con izquierda. Si yo el bloque se hubiera movido a la izquierda y mi fuerza de fricción hubiera empujado hacia la derecha, ¿qué hubiera tenido que tomar? ¿I o menos I? Y, profesor, porque estoy yendo hacia la... ¿Veritas? Hacia la derecha. Entonces, ya no sería menos I, sería más I. Esta fuerza de fricción ya no depende de la fuerza normal en dirección. Depende neta y puramente de su valor en
mi diagrama de cuerpo libre. Por eso es tan importante entender el diagrama de cuerpo libre, porque muchas veces, como por ejemplo fuerza y fricción, no tiene relaciones matemáticas. La única forma de que puedas analizar en qué dirección va es analizando el movimiento en sí, in situ. Muy bien. Entonces, como los dos van a ir a la izquierda, pues le pongo menos i a cada lado. Señoritas, quiero hacer una pregunta. A ver. Vamos a ver. Si yo ese bloque lo empujo con 200 newtons, ¿se va a mover o no? No entiendo, profe. Ya. ¿Eh? ¿Cuánto es mi fuerza de fricción estático? 220. 220. Mi fuerza de fricción estática, profesor, son 225. ¿Y mi fuerza de fricción dinámica cuánto es, señoritas? 180. 180. Supongamos que voy a empujar mi armario, este bloque de 30 kilogramos, cuando está en reposo, cuando no está en movimiento. Cuando no está en movimiento, ¿cuál de los dos tengo que analizar? ¿El estático o el dinámico? Estático. El estático. O sea, cuando no está en movimiento, cuando el bloque está quieto y recién lo vas a empujar, ¿cuál aplico? ¿El estático o el dinámico? El estático. El estático. Porque no, todavía no lo estoy empujando, está ahí. Cuando empiezo a empujar, supongamos que yo pongo 200 newtons hacia la derecha, pero lo máximo que va a aguantarme es 225 newtons hacia la izquierda. ¿Puedo moverlo con 200 newtons? Sí. No. Creo que no. El máximo. Si ustedes no superan estos 225 newtons, no pueden mover el bloque. Oh, entendí. Supongamos, yo lo empujo con 180 newtons. ¿Puedo moverlo? No, profesor. No, porque no he superado mis 225. Por mucho que yo lo empuje, no lo voy a mover. Va a estar ahí quieto. Si yo empujo con 300 newtons, ¿se mueve o no se mueve? Sí. Sí, profesor, porque ya pasó los 225. En este punto sí ya empuja con 300 y ya se mueve. Pero aquí viene un truco. Ya cuando esté en movimiento, ¿mi fuerza de fricción va a valer 225 o 180? Profesor, ¿podría repetir, por favor? Ya. Cuando el cuerpo está quieto y lo quiero empujar por primera vez, mi fuerza de fricción es 225 newtons. Pero cuando el cuerpo ya está en movimiento, mi fuerza de fricción son 180 newtons. Les pregunto, ¿qué hace más, dónde requiero más fuerza? ¿Detenido o en movimiento? Detenido. Detenido. Si yo estoy empujando con 300 newtons y está detenido el bloque, ¿lo puedo empezar a mover? Sí. Sí, porque acá él mismo me lo dice, que lo mínimo que tengo que empujar es con 225 newtons. Pero aquí viene algo interesante. Cuando ya está en movimiento, ¿esta fuerza de fricción vale 225 o 180? 180. 180. Entonces, esos 300 newtons que yo les he puesto, me sobra para hacer el movimiento, ¿sí o no? Sí. Y como ya está en movimiento, puedo hacer que se mueva hasta que tu fuerza sea casi 180 newtons. O sea, con 190 newtons, ya, cuando ya está en movimiento el bloque, lo puedes seguir manteniendo en movimiento. Esta es la parte difícil de entender. Por eso que quiero que se quede así como que, ¿qué? ¿Qué sucede? Al inicio del movimiento, por eso les decía, ¿qué es más fácil? ¿Iniciar el movimiento o mantener el movimiento? Mantener el movimiento. Mantener el movimiento, profesor, porque cuando usted ya está, como ya está moviéndose, ustedes solo siguen empujando y se sigue moviendo. Pero supongamos que pierden un poco de fuerza, de la misma fuerza que han puesto al inicio. Igual el bloque se va a seguir moviendo porque su valor de la fricción ha disminuido. Este valor de la fricción disminuye. Y como el valor de la fricción disminuye, ustedes pueden seguir generando el movimiento. Profesor, ¿todas las superficies funcionan igual? Todas las superficies funcionan igual. Sea aquí, sea cualquier superficie que ustedes pongan de por medio,
va a funcionar igual. Voy a hacer otra pregunta. ¿Pueden mantenerse en equilibrio al inicio del movimiento en una bicicleta? O sea, se paran en la bicicleta, ¿pueden mantener el equilibrio o usualmente se quiere caer? Usualmente se quiere caer por un lado. Usualmente se quiere caer para un lado. Ahora empiezan a pedalear, empiezan a generar velocidad hasta que tienen bastante velocidad y dejan de pedalear. ¿Sigue en movimiento o no la bicicleta? Sigue en movimiento. ¿Por qué? Por la fuerza que se no sé. Por la fuerza que tú ya habías impreso, porque imprimido suena terrible, la fuerza que tú habías puesto ya sobre la bicicleta hace que el cuerpo se siga moviendo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de fricción de una bicicleta en movimiento es mucho menor que el coeficiente de fricción de la bicicleta antes de moverse. Así funciona. Por eso es que les digo, esto lo vemos nosotros todos los días, solamente que no lo apreciamos así porque no tenemos el conocimiento. Pero ahora cuando vean a una bicicleta en movimiento, tienen que entender que hay demasiada física de por medio. Solamente que a veces no lo apreciamos muy bien. Bien, para acabar, por eso les digo, que podemos observar que tenemos dos valores, uno mayor que el otro. ¿Qué significa esto? Que si la fuerza con la que yo empujo el bloque no es mayor a la fuerza de fricción, pues el bloque no se va a mover. Sin embargo, si la fuerza con la que lo empujo es mayor, se moverá. Y una vez en movimiento, yo puedo disminuir la fuerza con la que lo empujo. Más o menos, por así decirlo, es como funciona el movimiento de los objetos. Tú puedes empujar con mucha fuerza el ropero, pero una vez ya en movimiento puedes bajar un poco tu fuerza, pero seguir empujando porque puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tu coeficiente de fricción no es lo suficientemente grande. ¿Qué pasaría si ustedes comienzan a empujar con 300 newtons? Todo el bloque se van cansando y en un punto su fuerza es menor que 180 newtons. ¿Qué va a pasar? Ya no se va a mover. Ya no se va a mover. No fuerza para moverlo. Ya no vas a tener fuerzas para moverlo porque la fuerza de fricción lo va a detener. Lo va a detener. Entonces, en ese momento es cuando ¡pum!, se vuelve a estancar. Y ahí es cuando tienes que utilizar más de 225 newtons para volver a generar el movimiento. Por eso, cuando un cuerpo está en movimiento, no lo detengan. Que siga nomás. Porque si no, no van a poder mover. Bien, señoritas, hasta aquí. Hasta donde hemos llegado ahorita. ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya entendido? Todo bien, profesor. Está fácil. Más o menos. Por ahí. Está fácil, pero aquí hay que intentar razonar mucho. Ya no es resolver un problema por resolver, chicas. A partir de aquí, tienes que leer el problema, dibujarlo, y mi mejor recomendación es imaginar lo que va a suceder. Imaginen qué va a pasar. O qué pasaría si no estuviera una de estas fuerzas. O cómo se comportaría el bloque si es que yo, por ejemplo, aquí, ¿qué he hecho? ¿Cómo se comportaría el bloque si no estuviera esta fuerza de fricción? Pues simplemente se movería hacia la derecha. ¿Pero qué está haciendo mi fuerza de fricción? Como te estás moviendo a la derecha, es espérate! Empuja hacia la izquierda para mantener el equilibrio. Muy bien. Hoy día siento que, bueno, hemos avanzado relativamente bien, porque nos faltan 5 diapositivas, pero que son todos 1, 2, 3, 4, son 6 diapositivas. Pero esas 6 diapositivas son puro problemas, así que eso lo vamos a hacer medio rápido. Ah, listo. Esto también es importante ya para acabar. Pero vamos a ir a la última diapositiva. Muy bien. Señoritas, nuestra metacognición del día. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que tu lasciado japonés y brasileño nunca van a ser 100% lisos. Que al peinarme me corto el cabello. Que al peinarte te maltratas el cabello. Por eso no al peinado. Que en todo lugar hay fricción. Que en todo lugar hay fricción. Que si no existiera fricción, tu ropa se saldría. Y que me iría volando. ¡Uy! Exacto. Ella flota todo el tiempo. Serías una pelota de pinball. Y que tener el cabello rizo es horrible. No. Mira, yo Sí, si no sabes pintarlo, sí. Yo puedo dejar mi cabello así. Mi cabello está larguísimo, pero no parece. Cabello de lado. Ya. Hemos aprendido que la fricción está en todas partes, pero tenemos que empezar a entenderla y a verla. No es como que esté ahí, ¡ay, qué bonita la fricción! No, hay que ver cómo funciona esta fricción. ¿Cómo lo hemos aprendido? A base de ejemplos. Hoy sí me he agarrado de todos los ejemplos que puedas encontrar. Todos los ejemplos que se me han ocurrido están aquí. ¿Por qué? Porque la mejor forma de entender esto es a base de ejemplos.
¿Para qué me sirve lo aprendido? Aparte de decirle a tu laseadora que no te estafe con que va a ser 100% liso. Dile nomás que va a ser liso. Que no estafe ¿qué? Y ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender la naturaleza de la fricción. ¿Han visto esta piedrita que está aquí en Vaneta? Sí. Ya, Una esta piedra piedra, deforme. esta piedra que está deforme, ¿nació deforme? No, puede que se haya vuelto deforme por erupción de algún volcán cercano. Y si les digo que esta piedra era como esta piedra de acá abajo, pero el viento la moldeó así. También. Ah, bueno. Profesor, pero ¿cómo el viento lo puede moldear así? Cuando el viento pasa, ¿qué está generando, señoritas? Fricción. Y la fricción, si se han dado... Miren, si la fricción puede encender meteoritos, puede malograr llantas de carro cuando derrapan, cuando el viento es muy fuerte, puede erosionar piedra Y crea arena. y crear esto. Los ríos, cuando pasan y hacen su caudal, muchas veces generan cañones. Fricción. El desgaste es por fricción. Miles de cosas que se desgasten, se malogran, es por fricción. El carro de tu abuelo, si su abuelo tiene carro, también tiene fricción. Y por eso le pone lubricante para que... si la fricción deformó esa piedra, también me lo puede hacer a mí. Hay un punto extra en todo esto. Nuestros cuerpos se deforman, pero tenemos coeficiente de reintegración. Somos suavecitos. Como dirían los pingüinos de Madagascar, somos gorditos y bonitos. ¿Por qué? Porque sus cuerpos pueden jalarlos, estirarlos, empujarlos y regresar a su posición original. Somos elásticos en muchas partes. Y es gracias a ese elástico que cuando hay un viento muy fuerte sobre nosotros, solo nos empuja, pero no nos erosiona. En cambio, las piedras, la tierra y muchos materiales duros no tienen ese coeficiente. Así que poco a poco se van desgastando. Siempre hay una explicación para todo. Bien, señoritas, ¿qué les pareció la clase? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que parezca que sientan que tiene dificultad? ¿Algo que quieran que refuerce? ¿Algo que quieran que ponga un poco más para la siguiente clase? O para el siguiente tema también. Aunque el siguiente tema es fácil. Si han entendido esto, el siguiente tema es facilazo. ¿Cuál es el siguiente tema? Energía. Energía es fácil. Energía son tres cositas y ya está. Ya se entendió todo. Una pregunta. Dígame. ¿Debido a la fricción nos podemos quedar sin masa terrestre? Debido a la fricción nos podemos quedar sin masa terrestre. Ya, espérense, voy a terminar. Le voy a dar paso a la señorita María Paz. María Paz me regresa a mí y contesta esas preguntas. Sí. Vamos a terminar aquí. María Paz,